30 de noviembre damos comienzo al programa 389 de Obligados a Volver, programa que se transmite todos los miércoles a las 18 horas y los sábados a las 19 horas por nuestra página en Facebook, Obligados a Volver, programa radial. Obligados a Volver, un análisis de la realidad argentina y mundial desde nuestra mirada, que es nacional, popular, democrática, feminista, latinoamericanista, ambientalista y plurinacional. Obligados a volver porque, como dijo el general San Martín, cuando la patria está en peligro, todo está permitido excepto no defenderla. Recordando y reivindicando además nuestras consignas fundacionales: lealtad a Perón, Cristina Conducción, dirección Norberto Raful y consejo de columnistas y asesores, locución quien les habla, Irene Ring, en la operación técnica Nicolás Rearte. A continuación, Norberto nos comentará, como suele hacerlo, el temario de nuestro programa de hoy. Buenas tardes, Norberto. Buenas tardes, Irene, buenas tardes a todos, todas y todes, los oyentes de Obligados a Volver. Programa número 389, que corresponde al miércoles 30 de noviembre, y seguimos organizando en dos bloques. En el primer bloque se inicia con las operetas de la prensa hegemónica, que pone al descubierto Hugo Muleiro en la voz de Alejandra Benaglia. A continuación, el informe de la situación económica y financiera de la Argentina que prepara Horacio Robelli. Y seguidamente, la palabra de dos columnistas invitados con una mirada más abarcativa sobre nuestro país. Son ellos Fernanda Vallejos y Jorge Rashid, con quien cerramos el primer bloque. Hacemos un breve paréntesis para reclamar una vez más por la libertad de Milagro Soler, y pasamos al segundo bloque, que se inicia con la columna de Gabriela Piovano, quien examina los últimos acontecimientos en la salud pública de la ciudad de Buenos Aires, y seguidamente Damián Arias, un impulsor de la economía popular, social y solidaria, con la información de dos encuentros realizados en los últimos días, donde se compartieron importantes experiencias del sector. Cerramos el bloque y el programa con el humor político, de la mano de País de Boludos. Dicho esto, ¿qué les parece si ingresamos a nuestro programa? Cúmplase la agenda mediática de fallos, por Hugo Muleiro. Voz, Alejandra Benaglia. La agenda de decisiones judiciales contra Cristina Kirchner, detalles más o detalles menos, se va cumpliendo tal como fue preanunciada reiteradamente por los medios opositores, con la condena inminente en el juicio por la obra pública como estilete principal, más la colusión para impedir avances en la investigación de las responsabilidades políticas y económicas en el intento de asesinato del 1 de septiembre. Como viene siendo anunciado desde hace meses en espacios de Clarín, La Nación e Infobae, también está en carpeta la decisión de la Corte Suprema por la coparticipación federal, pronosticada como favorable al precandidato Rodríguez Larreta y, sobre todo, como detalla puntillosamente La Nación del lunes 28, como un duro golpe al gobernador Kicillof en pleno año electoral. No obstante, las predicciones minuciosas que se publican desde julio sobre el contenido del fallo en la causa de la obra pública, los delitos imputados y hasta los plazos de las penas decayeron para disimular lo evidente, que es la conexión directa entre el diseño político de los procesos expuesto en múltiples noticias y columnas y las decisiones tribunalicias posteriores. Algunos de esos lineamientos llevan tono imperativo, como ocurrió con Van der Koy el domingo 20 en Clarín, cuando le dijo a los Supremos que no actuar de modo expeditivo a favor de la llegada de Luis Juez al Consejo de la Magistratura podía causar una parálisis judicial. Luego, en la secuencia ya rutinaria, los títulos exaltaron que la Corte frenó y aisló a la vicepresidenta.
El brazo judicial de los Copitos actuó como era de esperar en defensa de la jueza Capuchetti al rechazar la recusación. El camarista Bruglia no encontró nada reprochable en la calamitosa actuación de la jueza y respaldó su alevosa inactividad con la módica excepción de indicarle que investigue las andanzas del diputado derechista Milman, acusado de celebrar entre risotadas el ataque previsto para la noche del 1 de septiembre. Hubo sí ciertas tribulaciones editoriales respecto de la coparticipación federal, porque la Corte dejó pasar el jueves 24 sin fallar contra el gobierno nacional en el pleito que abrió Larreta cuando el presidente Alberto Fernández le retiró los fondos que discrecionalmente Macri había puesto en sus manos. Clarín e Infobae, en especial, atribuyeron la demora a la presión del jefe de gabinete Mansur sobre los Supremos. La sorpresa es que ambos medios fueron desmentidos por La Nación en un artículo que el viernes firmó Capielo. La versión sobre esa presión, dice, partió de las oficinas de Rodríguez Larreta, que hasta ahora no luce a la altura de Macri en las artes de manipulación de jueces y fiscales. Sin embargo, La Nación paladea largamente la posible pérdida para la provincia de 200.000 millones de pesos durante 2023, cifra equivalente al total de la inversión en la obra pública. Impacto tremendo para el gobernador, estampó el diario. Golpe para su proyecto de reelección y también para Cristina Kirchner, porque, dicen reiteradamente las y los columnistas opositores, la provincia es su bastión electoral. El diseño informativo para la campaña 2023 impacta con insistencia en el ministro Massa. Terminó la primavera, dictaminó otra vez Morales Solá, quien insiste en que el titular de Economía no podrá sostener su decisión de evitar una gran devaluación. En este tema, Bonelli de Clarín desnudó algunos aspectos tenebrosos cuando escribió que la presión cambiaria de los últimos días es una represalia de empresarios que ven con temor que un acuerdo con Estados Unidos lleve a destapar su giro de fondos no declarados. Los disgustos de Larreta no se limitaron a la demora de la Corte. Clarín y La Nación lo trataron de mala manera por el lanzamiento de la precandidatura porteña de Quirós. Para complicar a Macri, Larreta lanzó a Quirós en la ciudad, Clarín. Larreta lanzó a Quirós en la ciudad y agitó la interna, La Nación. Estos títulos no se parecen en nada a los que dieron cuenta de la decisión de Macri de respaldar las aspiraciones de su primo Jorge. Parece inevitable que el Mundial se filtra como metáfora en la estrategia editorial. Con la derrota inicial, los títulos unieron el devenir político con el deportivo. No pegamos una, Clarín. El Mundial no disimula internas en el oficialismo, Infobae. Colgados del travesaño, Clarín. Pero con el triunfo ante México, los títulos viraron 180 grados. Messi puede hacer goles y hasta milagros, pero no en la política, Clarín. La magia de Messi tapa todo, menos la amenaza del dólar. Infobae. La Administración Nacional termina en la parte económica el año en una forma realmente angustiante y demostrando a cada paso la debilidad y las vacilaciones de cada una y de todas las medidas que ha tomado en el ámbito económico. El primer error garrafal fue no haber investigado la deuda externa. Es cómplice por encubrimiento de no haber investigado la deuda externa heredada del macrismo, más de 100.000 millones de dólares. Más de 100.000 millones de dólares y no se tomó el recaudo de saber a dónde fueron esos dólares. Porque si nosotros nos endeudamos por más de 100.000 millones de dólares, la Argentina debería haber recuperado los puertos, haber tenido nuevamente presencia sobre el río Paraná, tener nuestra propia marina mercante, tener una moderna flota de aviones y de trenes, haber construido no menos de 1 millón de viviendas. No compró un ladrillo. Esa plata como entró desapareció como por arte de magia.
y este gobierno lo encubre. Ya se olvida directamente, inclusive del proyecto del senador Parrilli que busca investigar, dado que ni la PIP, tanto de Mercedes Marco del Pon como de Castañeto lo hizo, y ni lo va a hacer, ni tampoco la justicia, menos le podemos pedir a la justicia que está atravesada por el macrismo. Lo han investigado. Entonces el proyecto del senador Parrilli pide que se constituya una comisión bicameral permanente de investigación de la deuda y multar por evasión, como realmente lo que pasó, por evasión a los culpables. Es el primer gran error, le sumo un segundo error. El gobierno de las reservas internacionales del Banco Central está pagando la deuda externa privada. Los deudas reales o ficticias van con el certificado de deuda, que tienen que pagar deuda, y el Banco Central le vende dólares al tipo de cambio oficial. Por ejemplo, a Arcor le vendió 500 millones de dólares y se lo compró desde 62 pesos en diciembre del 2019 hasta 130 pesos en abril del 2022, que fue el último pago que hizo. Le vendió a tipo de cambio oficial y así con todas las demás empresas supuestamente deudoras, malos anticipos de importaciones. Todo esto demuestra porque habiendo tenido nosotros en el gobierno de Alberto Fernández un superávit comercial de más de 30.000 millones de dólares, las reservas internacionales son menores que cuando asumió el 10 de diciembre del 2019. Las reservas internacionales brutas apenas si sobrepasan los 38.000 millones de dólares y eran 45.000 millones de dólares en diciembre del 2019. Entonces, acá tenemos dos hechos flagrantes que el gobierno investiga. ¿Qué hace? Como esto no lo investigó, como esto no buscó a los culpables, hace parches, pero parches que son costosísimos. El primero es el dólar soja. Ya lo hizo en septiembre. Ya le habían vendido la soja a los grandes productores, acopiadores y comercializadores de grano, la habían vendido, pero esperaban que el gobierno le diera 50 pesos más por cada dólar que obtenían por la soja, e ingresaron al país en septiembre 8.143 millones de dólares, por lo tanto, por 50 pesos cada dólar, son más de 400.000 millones de pesos que debemos todo lo que estamos escuchando este audio. Aumentó la deuda, en este caso interna, en pesos por más de 400.000 millones de pesos, ajustable por la tasa de referencia del Banco Central, que en este momento es del 75% anual. Y vuelve a repetir la jugada a partir de hoy, 28 de noviembre hasta el 30 de diciembre, 28 de noviembre hasta el 30 de diciembre, pero acá la idea es conseguir que liquiden 3.500 millones de dólares. Y le da 60 pesos, porque el tipo de cambio está a 170 pesos y le reconoce un tipo de cambio de 230. Acá también, los 60 pesos multiplicados por los 3.500 millones de dólares que van a ingresar, que seguramente ya lo vendieron, lo único que van a hacer es el trámite para ingresar la plata, pero el Banco Central le tiene que pagar por esos dólares 230 pesos en vez de 170, 60 pesos más. 60 por 3.500 millones de dólares da 210.000 millones de pesos más de deuda. 210.000 millones de pesos más de deuda tenemos para poder cumplir con este sector que no lo necesita, no necesita el subsidio estos son los verdaderos planeros. Reciben más de 400.000 millones de pesos en el mes de septiembre y ahora en el mes de noviembre 210.000 millones de pesos más. Y también cuando hace todas estas promociones de exportaciones que le permite a las automotrices aumentar las exportaciones y no cobrar las retenciones el año que viene, o decirle a los importadores que hasta 30.000 dólares pueden importar con dólares propios, con lo cual van a aumentar todos los insumos, porque si no, yo te lo pagué con mi dólar que sale más de 300 pesos. Yo voy a comprar el dólar a 300 pesos porque el Banco Central no me dio dólares para importar. Todas estas medidas son medidas acuciantes y de parches para una situación harto difícil, para un gobierno que ha dilapidado las reservas internacionales del Banco Central, que le ha pagado la deuda a empresas privadas al tipo de cambio oficial y que hace un brutal ajuste presupuestario, para tener los pesos para comprar los dólares que son cada vez más caros para pagar la deuda pública. El ajuste presupuestario hasta octubre, el resultado fiscal hasta octubre, base caja, nos dice que el gasto público anual desde el 1 de noviembre hasta el 31 de octubre del 2022 contra exactamente un año anterior, los 10 meses hasta octubre del 2021,
que la inflación fue un 88%, el gasto público solamente fue 72,4%. Ahí está el ajuste fiscal. ¿Dónde ajustaron? ¿Qué es lo que más ajustaron de todo? En jubilaciones y pensiones. En jubilaciones y pensiones creció menos del 20% que la inflación, 67,6%, y la inflación fue 88%. 20 puntos en promedio. Puede ser que los sectores de menores ingresos, con algunos parches, como hace este gobierno, algún bono, no tengan esa pérdida del 20%, pero en promedio todos los jubilados y pensionados se dieron una quinta parte de su ingreso para que el Estado Nacional pueda juntar los pesos para comprar los dólares para pagar la deuda. Este es el gobierno de Alberto Fernández. La crisis socioeconómica, con la inflación como variable clave en la erosión de los ingresos y la escasez de dólares, en lo esencial consecuencia del endeudamiento externo y la persistencia de diversos mecanismos de fuga como elemento central del proceso inflacionario, afecta el devenir cotidiano de una enormísima mayoría de familias argentinas. La acumulación de 7 años de deterioro socioeconómico a veces da la impresión de ir camino a convertirse peligrosamente en una suerte de normalidad por acostumbramiento. Los que tenemos más de 4 décadas sobre nuestras espaldas sabemos de qué se trata ese sentimiento. Las generaciones que habían creído en la revolución, en la posibilidad efectiva de un cambio profundo y acertadas o equivocadas actuaron en consecuencia, fueron aplastadas por el terrorismo de Estado durante la última dictadura cívico-militar. Y esa derrota política dio como fruto la instauración autoritaria primero y la consolidación, ya en el periodo democrático después, de lo que conocemos como neoliberalismo, tanto en la Argentina como en la región y en general en todo el mundo, al menos en el lado occidental de lo que llamamos mundo. Pero sobre todo, aquella derrota política significó en nuestro país el abandono de la mirada estratégica y la disposición a erigir un proyecto nacional de desarrollo que durante el siglo pasado había sido expresado por el proyecto del presidente Perón. El malestar en democracia, un fenómeno abordado por diversos analistas e incluso medido por distintos indicadores, bien podría considerarse el fruto de la insatisfacción social con ese periodo abierto durante las décadas de 1970-80 que en lo esencial de lo que refiere a la dinámica económico-social no sufrió alteraciones más que cosméticas a partir del advenimiento del periodo democrático, de lo que suele referirse como democrático, es decir, el ejercicio de los derechos políticos, más o menos resumidos en la concurrencia regular a las urnas para elegir cada cierta cantidad de años representantes surgidos de la oferta electoral que ponen a disposición los partidos o alianzas políticas. Esa continuidad económico-social dio por resultado una democracia que no curó, no educó y, visto los precios de los alimentos y los niveles de pobreza e indigencia, ni siquiera dio de comer. Y que al día de hoy, como ha quedado de manifiesto en el reciente intento de magnicidio contra la actual vicepresidenta de la Nación, incluso ha dejado de asegurar la supresión de la violencia política y la anulación física del adversario. Esto, visto de una perspectiva de las condiciones materiales y concretas de la mayoría de los argentinos, que son trabajadores, independientemente de la autopercepción que cada uno pueda tener, es decir, personas que necesitan vender su fuerza de trabajo, incluso intelectual en el caso de los profesionales, ya sea que estas personas se encuentren bajo una relación salarial formal, informal o que estén desocupados o en su etapa pasiva, es decir, que sean jubilados, los datos económicos dan cuenta de que hubo un único periodo político que se corresponde con los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, donde la democracia atinó a reparar algunos de sus déficits más básicos, algo que se podría medir en la evolución de los salarios y jubilaciones, es decir, los medios de vida de las personas trabajadoras, que mejoraron objetiva e indiscutiblemente durante esos años, permitiendo la elevación de la calidad de vida de esa enorme mayoría de argentinos que revisten bajo la categoría de trabajadores. Sin embargo, el quiebre político y económico producido a partir de diciembre de 2015 puso fin a ese ciclo de mejoras en los términos que lo veníamos planteando.
Y a pesar del cambio de signo político ocurrido en las elecciones presidenciales de 2019, no se modificaron las tendencias económicas que desde la perspectiva de la calidad de vida de la mayoría trabajadora se pueden medir por una variedad de indicadores, pero como decíamos, fundamentalmente por la evolución de los salarios y haberes previsionales y su participación en el ingreso nacional. En la esfera de las vidas personales, familiares, que son finitas, esto tiene profundas implicancias que se cristalizan en la postergación o interrupción de proyectos vitales e incluso en la dificultad de reprogramarlos porque lo que prima es la incertidumbre económica o peor aún, la percepción de que mañana podría ser peor que hoy. Con esos tonos pareciera bosquejarse el escenario electoral que, quieras o no, comienza a desplegarse de cara a 2023. Como pasó durante los 30 años que transcurrieron entre 1983 y 2003, donde la alternancia entre peronistas y radicales, Alfonsín, Menem, de la Rúa, Duhalde, no significaba tendencialmente, más allá del ritual electoral y el intercambio de colores partidarios, cambios en la vida de las personas y las familias, por supuesto, más allá de que fuera menos o más percibido por la ciudadanía, tampoco implicaba cambios, más bien todo lo contrario, en la estructura económica y social del país. El escenario actual tiene riesgos de adoptar rasgos semejantes a los que caracterizaron aquellas 3 décadas, con un agravante. El piso socioeconómico del que parte la sociedad es francamente mucho más duro del que había en aquel ciclo anterior. Hay otros rasgos comunes que exceden el análisis de esta columna, pero que vale la pena dejar planteados para próximas intervenciones. El período que se inauguró con la dictadura y que se prolongó durante todos los años de democracia que siguieron hasta 2005, estuvieron también marcados por la presencia del Fondo Monetario Internacional en la economía argentina, con la consecuencia imposición de las clásicas condicionalidades de política propias de los programas a los que el país fue adherido, como vuelve a ocurrir en el presente a partir del stand-by de Macri en el 2018, revalidado en el acuerdo de facilidades extendidas negociado por Guzmán y aprobado a comienzos de 2022, lo que podría estar en la base de esa ausencia de cambios reales en las condiciones económicas más allá de la alternancia política. Pero lo cierto es que la mayoría de los sondeos, estudios de opinión y análisis de humor social que por esta semana circulan aquí y allá, muestran el predominio de sentimientos negativos en la ciudadanía, donde imperan la incertidumbre, la decepción, la ausencia de expectativas sobre el futuro y la falta de confianza en la política, a la que la sociedad percibe como parte de un show. Algunos estudios han planteado paralelismos incluso con las etapas del duelo para concluir que la sociedad estaría hoy en una fase de resignación que encuentra su expresión electoral en el voto por el menos malo. La emergencia de figuras que se muestran disruptivas, aunque racionalmente expresen y declaren expresamente la reedición de políticas que fracasaron en el pasado, como las desplegadas en la década del 90, sería una resultante de la apatía que recorre a la sociedad, donde las preferencias no necesariamente son racionales, pero donde emocionalmente, frente a la incertidumbre, la falta de expectativas, aparece la demanda de más firmeza en la toma de decisiones, aunque no se cuestione el fondo, la orientación o las consecuencias de esas hipotéticas decisiones. Y esto es particularmente palpable, como coinciden los analistas, entre los más jóvenes, que precisamente no vivieron en carne propia el único periodo desde la recuperación democrática donde material y concretamente, como ya dijimos, las condiciones de vida de la mayoría trabajadora sí mejoró objetivamente. Obviamente estoy hablando del periodo 2003-2015 y entonces para esos jóvenes, en cambio, el kirchnerismo podría quedar desdibujado bajo la experiencia del Frente de Todos, pese a que existen notorias y públicas diferencias entre los distintos sectores que componen el Frente, donde conviven el kirchnerismo y sectores que fueron abiertamente antikirchneristas durante muchos años
y donde, como ocurrió durante la etapa menemista, la esencia del peronismo, signada por la planificación y la puesta en marcha de un proyecto estratégico de nación, también pierde significado. Muy probablemente, aunque no encuentre un cauce claro por el momento, la sociedad acierte en su demanda de ruptura con una dinámica que resulta sinceramente agobiante. No se puede vivir pensando que el ingreso de la familia se desvaloriza mes a mes y en la imposibilidad de proyectar sin perspectivas laborales y de progreso personal y familiar, y mucho, pero mucho menos en la angustia insoportable de no poder alimentar o satisfacer las necesidades básicas de la familia. Y también acierte probablemente la sociedad en la demanda de firmeza en la toma de decisiones. Debería ser una responsabilidad de la dirigencia política, pero no solo política, dotar de contenido esas demandas para que no se queden agotadas, con los riesgos que además eso implica en las formas. Quienes seguimos la dinámica geopolítica que tiene el mundo por estos días, podemos observar con claridad el comportamiento de algunas grandes naciones del mundo, tanto occidental como euroasiático, la determinación con la que se manejan los liderazgos que las conducen y la profundidad de las decisiones que se toman con perspectiva indudablemente estratégica, donde incluso lógicas subordinadas como las que dominan la ciencia económica, en particular la hegemónica o mainstream, se encuadran dentro de los límites que marca la geopolítica, la seguridad nacional o los objetivos estratégicos de largo plazo. ¿Acaso no exista nada más disruptivo en este contexto de prolongada atonía política que la emergencia clara y decidida de una propuesta no ideológica, sino estratégica de desarrollo económico y social, seria, planificada, con metas claras, auditables por la sociedad, que invite a la ciudadanía a ser parte de una agenda nacional que hace demasiados años está ausente del debate público político y que lastimosamente ha sido reemplazada por la twitterización y el show político que la mayoría está rechazando. Sobre todo en un mundo en vías de transformación y particularmente en un país que tiene condiciones objetivas para proponérselo. Producción agroalimentaria, gas, petróleo, matriz energética diversificada, desarrollo nuclear en la frontera tecnológica, un nada desdeñable sistema científico-tecnológico, una de las reservas mundiales más importantes de un mineral crítico como el litio, agua, etc. Tal vez la sociedad argentina no esté esperando necesariamente un mesías, sino una invitación seria, creíble, pero también ambiciosa a dar una pelea que valga la pena. Cuando observamos que en las últimas encuestas y sondeos de opinión que la ubican como la dirigente entre todo el arco político con la mayor intención de voto a Cristina Fernández de Kirchner, eso parecería indicar que es ella quien tiene las mejores condiciones para hacer esa convocatoria refundacional, como lo hizo Néstor Kirchner en 2003, cuando propuso aquel sueño al pueblo argentino para que se levante a la faz de la tierra una nueva y gloriosa nación, la nuestra. No es casual que las derechas del mundo se estén reorganizando. No es casual que se hayan hecho las reuniones en Madrid y ahora en México. Justamente en dos lugares emblemáticos donde el ataque de las derechas manejadas por Stephen Bannon a nivel internacional, el hombre de confianza de Trump para el armado
de lo que fue y sigue funcionando como formación de cuadros políticos de la derecha en Italia, en Casa Movimiento, y que ha dado como resultado que en los últimos años, décadas, última década fundamentalmente, los gobiernos de los ex países de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, estoy hablando de Lituania, Estonia, Bulgaria, Rumania, Hungría y Polonia, y ahora Ucrania después del golpe del 2014, exhiban estos gobiernos de derecha. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa hoy? Bueno, que el escenario mundial ha cambiado sustantivamente, no solamente porque el mundo ha girado hacia el oriente desde hace 25 años, desde el punto de vista comercial, desde el punto de vista geopolítico, desde el punto de vista incluso militar, sino porque además el mundo unipolar está intentando defender su posición hegemónica atacando a Eurasia. Eurasia es el continente de población más grande del planeta, tiene 4.500 millones de habitantes, que están invisibilizados por el occidente cristiano, tan occidental como Japón y tan cristiano como Israel. Y las derechas vienen con un discurso que, montado y financiado por los fondos de inversión supranacionales, buitres, intentan cerrarle el camino a cualquier intento, valga la redundancia, de procesos populares de distribución de la riqueza, procesos de acumulación de fuerzas para combatir el calentamiento global y cambiar los métodos de producción a nivel internacional, procesos que tienen que ver con impedir la tributación mayor de los sectores más ricos, inmensamente ricos, obscenamente ricos del planeta. Ahí militan todos los que conocemos acá en la Argentina, los Milei, las Patricia Bullrich, los Macri. Imagínense ustedes que en el caso de Macri está en el mayor antro de corrupción que se conoce en este momento, que es la FIFA, como presidente de la Fundación FIFA, denostada a nivel internacional, es socio del presidente de la CONMEBOL, que es el expresidente de Paraguay, hoy denunciado por Estados Unidos justamente por haber lavado el dinero fuera de los Estados Unidos, que como todos sabemos denuncian a quienes lavan dinero fuera y no lo hacen en sus propios paraísos fiscales como Delaware o Texas. Por eso en su momento denunciaron los Panama Papers. Pero para no irme del tema de las derechas, para poder plantear con un ejercicio de memoria lo que está pasando, Stephen Bannon fue el creador, al principio propiciador, del Grupo de Lima para disolver el UNASUR, que, acoplado al diseño de la Alianza del Pacífico que había creado Obama para debilitarlo, permitió que, de la mano del titular de la OEA, este personaje patético llamado Almagro, ex canciller uruguayo de Mujica, y Lenín Moreno, en su momento con Uribe, el traidor de Ecuador, y Uribe, el delfín de Estados Unidos en Colombia, armasen el trípode junto con Piñera, que permitió disolver el UNASUR. ¿Por qué? Porque el UNASUR, la patria grande, tenía proyectos que trascendían fundamentalmente hiriendo los intereses de Estados Unidos y de Gran Bretaña e incluso de la Unión Europea en el continente, al plantearse el Banco del Sur, la producción para la defensa y la producción de materia prima de medicamentos como las que planteamos nosotros.
Cuando esto le falla, que es la revolución de los colores, cuando empiezan con los sistemas de odio, cuando empiezan a trabajar sobre las emociones, cuando empiezan a generar sentimientos antigubernamentales y a crear líderes sin historia política, estas derechas no solamente se encargan de eso, sino que cuando los métodos pacíficos fracasan, llegan a buscar a los Camachos de Bolivia, como hoy están intentando nuevamente, la excisión de la media luna boliviana para debilitar al gobierno de Arce, como antes pegaron el golpe con Yáñez para derrocarlo a Evo Morales. Ese mismo proceso de golpe de Estado se está dando en la Argentina a través de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, una corte canalla, corrupta y criminal que ha producido la paralización del Ejecutivo Nacional y del Parlamento Nacional, con intromisión en otros poderes de la República, pero fundamentalmente amparando la herramienta desplegada por Estados Unidos de la falsa justicia llamada lawfare, que permitió el encarcelamiento y la persecución política de todos los movimientos populares en América Latina. Esto está sucediendo al amparo de un proceso de guerra mundial, donde la OTAN, además de estar peleando por el mar de la China, además de estar peleando por el estrecho de Hormuz y por el estrecho de Malaca, además de estar intentando ese mundo occidental y cristiano sostener el cerco sobre Rusia para avanzar sobre China, también tiene un diseño sobre el Atlántico Sur a partir de la base de la OTAN en las Islas Malvinas, que junto con Diego García, Santa Elena y Ascensión constituyen con las Horcadas y Sandwich del Sur la avanzada sobre el mar territorial argentino, sobre la Antártida, cuyos futuro está absolutamente comprometido, dado que la alianza AUKUS entre Estados Unidos, Gran Bretaña y Australia compromete a Australia, además de entregarle 8 submarinos nucleares para el control del mar de la China, la instalación de 40 bases en la Antártida, llamadas científicas por supuesto, y además la preservación de los pasos interoceánicos Magallanes, Beagle y Cabo de Hornos. Estos pasos interoceánicos, a diferencia del canal de Suez y el canal de Panamá, son los que permiten el tráfico ilegal de todo lo que se transporta por mar ilegalmente, ya que en estos pasos no hay escáner que permitan detectar la mercadería en curso. Por lo tanto, este diseño se complementa con una ofensiva sobre la Patagonia Austral, que obviamente va a tener como consecuencia, probablemente en caso de que no podamos defenderla, sobre esa excisión que están proponiendo aquellos que plantean justamente separar la Argentina continental de separarla de el continente americano para hacer una nueva balcanización sobre América del Sur. No nos olvidemos que Cornejo, gobernador de Mendoza, planteó esto para esa provincia. Dicho esto, los argentinos, como bien dice Perón en el modelo argentino para un proyecto nacional, debemos saber que los alimentos, el agua dulce y los recursos naturales, como así también la obligación de pelear desde el bloque latinoamericano de la Plata y Grande, va a depender exclusivamente de nosotros y de nuestra lucha. A esto nos enfrentamos. Obligados a Volver se solidariza con Milagro Sala
injustamente detenida desde enero de 2016, y con todos los demás detenidos y perseguidos por el régimen macrista y sus cómplices del sistema judicial, por la pronta liberación de los presos políticos. Bueno, buenas tardes, soy Gabriela Piovano y agradezco muchísimo la invitación a Obligados a Volver. Bueno, estábamos tratando de charlar un poco sobre la situación de la salud en la ciudad de Buenos Aires y sobre todo qué pasó o qué enseñanza nos deja la famosa lucha de los residentes y concurrentes del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, el sector salud, sobre todo en la Ciudad de Buenos Aires, ya sabemos que es víctima ya hace más de 15 años de lo que podríamos llamar el neoliberalismo, ¿no? Aunque a mí me gusta puntualizar que salvo en Ciudad de Buenos Aires el periodo de Ibarra, siempre el plan fue destruir todo el sistema público, ya sea de salud, de educación y de seguridad en la Ciudad de Buenos Aires, ¿no es cierto? Y bueno, que cuando existieron esos 12 años de gobierno donde desde la nación, digamos, se promovía un mayor bienestar para los trabajadores, obviamente la ciudad pudo disimular un poco más estas intenciones y hasta inclusive quedar bien, ¿no? Porque la gente creía que esas cosas que daba la ciudad eran por gestión de la ciudad y no como realmente era gestión de un gobierno nacional. Pero bueno, el tema es que la ciudad hace más de 15 años tiene un proceso de vaciamiento y la idea está clara cada día más, ¿no? Que es directamente desguazar el sistema de salud, por ejemplo, las terapias intensivas, las cirugías, un montón de servicios que son los que rinden, porque también recordemos que la ciudad presta servicios a las prepagas y a las obras sociales y recibe, digamos, dinero por parte de esto. Entonces, todas esas prestaciones se van a tener que interrumpir porque los profesionales no van a querer trabajar por los magros salarios que ofrece la ciudad y entonces, entre comillas, tendrían que cerrar, por ejemplo, la terapia del Hospital Fernández. Entonces, ¿qué va a suceder? No la vamos a cerrar. Entonces, ¿qué hacemos? Las privatizamos, ¿está bien? Se la damos, por ejemplo, al Hospital Italiano. Y entonces el Hospital Italiano trae a sus profesionales a los cuales les paga por privado 3 veces más y por eso la gente se va al privado. Eso sí, cuando todo el sistema público como concepto, digamos, que ya, porque estos médicos van a entrar ya no con relación de dependencia a la municipalidad, fíjense, van a entrar a trabajar para la fundación del Italiano. Entonces, ¿qué va a pasar? El día que todos estos sectores estén privatizados, muchachos, nos van a pagar como te pagan ahora en el público, o sea, 3 veces menos, porque ya no va a haber forma de competencia entre un sector y otro para la oferta laboral que significa en este momento para los médicos poder trabajar en distintos sectores, porque se van a ver igualados, ¿está bien? Y esto, fíjense que parece un delirio que estoy planteando, sin embargo, Quirós empezó a decir que lo más importante para él son las prestaciones, ¿está bien? O sea que empiezan a utilizar un lenguaje que nos sirva. Bueno, los residentes y los concurrentes que no son solo médicos, son de carreras que tienen que ver con el ámbito de la salud, realmente han sido un ejemplo porque sostener, digamos, su lucha sin vergüenza, sin coerciones y haber llegado a mantener la idea de una huelga indefinida hasta sentarse a negociar y el haber logrado entonces una mesa de negociación con una mejora,
nos da la pauta de que no hay otra cosa para los trabajadores, para los caídos, los oprimidos, los descamisados de hoy, la organización, la lucha en las calles y sostener, digamos, la idea de que las conquistas son colectivas. Así que bueno, muchísimas gracias otra vez a Obligados a Volver y a vos, Norberto. Y bueno, un saludo a todos y espero que todo siga mejorando para el bien de todos nosotros. Quiero compartirles la alegría de haber celebrado en la Semana de la Economía Social de la RUES 2 encuentros muy intensos, muy buenos, que los llamamos Innovación, Digitalización para la Economía Popular, Social y Solidaria, donde estuvimos con más de 300 personas que estuvieron conectadas con el evento, entre ellos estudiantes de la Diplomatura en Gestión en Economía Social Virtual que estamos dando, y participan personas de todas las provincias de Argentina, de casi todas, estudiantes de las licenciaturas en Economía Social que funcionan en la Facultad de Ciencias Agrarias Loma de Zamora, la primera licenciatura en Economía Social de Argentina. Contamos con miembros y miembros del Observatorio en Economía Social y Solidaria, que también funciona en la Facultad de Ciencias Agrarias Loma de Zamora, pero que actualmente funcionamos virtualmente, y compartirles, mostrar estas innovaciones en herramientas digitales y en transformación digital que se vienen dando producto del momento histórico y el acelere que propició el COVID-19 en Argentina y en la región. Como broche de oro a este encuentro, Rafael Hellman, que es el referente en Paraguay de la Confederación Alemana de Cooperativas, nos mostró unos números y gráficos muy interesantes sobre cómo estamos en la región en este tema, y particularmente en el campo de la economía popular, social y solidaria, que bueno, tienen acceso al link si quieren ver la charla que dio, que la verdad fue increíble. Todo lo que tiene que ver con digitalización, con herramientas y aplicaciones para mejorar la cercanía entre los servicios que prestan las cooperativas. Principalmente habló de las de crédito y cómo pueden monetarizar y cómo pueden generar una solidez de los préstamos en personas que por ahí no tienen bienes materiales y un capital invertido o un recurso fijo mensual, un sueldo, ¿no? O sea, que por ahí tiene una vaca, una gallina, ¿no? Cómo eso lo valorizan, y eso permite que den préstamos ajustados a ese productor, a ese emprendedor, a esa cooperativa, ¿no? Bueno, también se habló un poco de inteligencia artificial, también de negocios basados en Power BI o modelos de gestión de los recursos dentro de las organizaciones de la economía social, basado en el mayor uso de herramientas digitales. Bueno, eso sería una síntesis. También hubo una experiencia de innovación en Jujuy, de un invernadero, que bueno, la compañera lo usó como parte de una tesis, y es estudiante de la licenciatura, y comentó que usó una de las herramientas digitales para hacer bueno, no me sale la palabra. Bueno, estas formas de financiamiento colectivo, ¿no? Donde varias personas a través de la aplicación van haciendo aportes, conocen el proyecto, hacen aportes, y gracias a esos aportes se puede lograr un proyecto de ese nivel, ¿no? Un proyecto que perdura en el tiempo, después de 5 años de experiencia sigue perdurando y sigue estando y siguen produciendo ahí en su localidad, en su comunidad, bueno, las personas habitantes de ese pueblito, ¿no? de Jujuy. Bueno, entre eso hay muchas más experiencias que los invito a ver el video. Está colgado en 8 fanpages que se transmitieron en vivo, en simultáneo, en transmisión en vivo cruzada, también para ir generando estas redes territoriales virtuales que son tan necesarias hoy, que hoy estamos en los nuevos territorios virtuales que necesitamos habitar y disfrutar también, ¿no? Bueno, así que están invitados a verlo en la página, en la fanpage ONLZ, Observatorio en Economía Social, Universidad Nacional de Loma de Zamora,
Y bueno, muchas gracias por invitarme en este momento y les mando un fuerte abrazo y los sigo escuchando. Cortina de fuego, ahí como que explota todo, incertidumbre, la gente, ¿dónde está Fede? ¿Dónde está Fede? De golpe salgo yo con un paracaídas de entre el fuego así, pero canchero, ¿viste? Tipo Michael Jackson en el video de Black or White. Corte, de golpe se ve un Godzilla gigante con la cara de Macri que empieza a romper los edificios. Y entonces yo ahí agarro, me convierto en el Chapulín Colorado, pero no en la versión chiquita, sino como gigante. Corte una cafetería. En la cafetería hay una especie de King Kong, pero con la jeta de Alberto. Y mira la tele y me ve a mí peleando con Macri. Y el tipo dice, así, pero se hace un fundido en la tele que nos lleva ya derecho a la pelea que estoy teniendo con Mauricio. Vengo volando así, le pego con el chipote sillón, cae Macri Godzilla, rompe un edificio, pero la gente igual festeja y terminamos todos así como viste, como el pan mundial, esas escenas de la gente festejando, Hill the World, llueve así, cerveza artesanal y todos festejamos. Si no, podemos hacer un resumen medio falopa, así como una resumen medio falopa de lo que pasó en el año y chao. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al final de temporada 2022 de País de Boludos, el pesebre que a Bernie le encantaría desalojar. Yo no sé si los años vienen peores o soy yo que estoy más viejo, pero 2022 fue una paliza. Ya en agosto pedí la toalla y me tiraron el banquito por la cabeza. Ahora solo nos queda encomendarnos al Mundial de Qatar y esperar que las leyendas sean ciertas y que ganemos la Copa y que eso nos bañe de gloria eterna a todos y después la inflación que te la manden por carta a Cancún con otra ronda de tequila. Pero antes de perder completamente la cabeza, pensemos, recordemos, reflexionemos cómo llegamos hasta acá. Hagamos un resumen, que, bueno, eso es lo que anuncia el título. Uno de los grandes temas de este 2022 fue la economía. El problema de esta gestión claramente no fue la falta de crecimiento, sino la distribución de la ganancia. Y eso para un gobierno peronista es como que elegante cante la del alfabeto y se morfe la L. Pero billete, lo que se dice billete, entró a rolete. Y esas ganancias no se volcaron a los trabajadores. La participación de los asalariados en el ingreso pasó del 48% al 43% durante el año pasado. Cayó 5 puntos. En cambio, entre 2020 y 2021, el excedente apropiado por los empresarios subió del 50% al 54% del ingreso. Así que, entre este patrón distributivo y que le mintió a toda la dirigencia frente de todos con el acuerdo con el FMI, cerrando algo mucho peor de lo que les contaba, y además que se le plantaron 15.000 palos verdes del Banco Central, Martín Guzmán, ¿te acordás de Guzmán? Bueno, a mitad de año ya estaba nominado para irse de la casa por Cristina. Y se fue nomás, intempestivamente, generando un temblor mayor en un gobierno que ya de por sí es un terremoto. Alberto empieza entonces la frenética búsqueda de un nuevo ancla para su torbellino. Luego de una fuerte introspección, la primera opción que se baraja es Emanuel Álvarez Agis, a quien rápidamente le ofrecen el cargo. El economista evalúa si tirar por la borda su prestigio como opinólogo y la buena guita que hace con sus clientes José Luis Manzano, Sebastián Eskenazi y Marcelo Mindlin. Y responde, paso por esta vez. Horas después, Alberto cena pizza y empanada junto a su entorno. Y el titular del Banco Central, Miguel Pese, de pronto sale de adentro de un sombrero y dice el nombre de Silvina Batakis. Y luego de que Daniel Filmus le pidiera a Estela de Carlotto que le diga a Cristina que atienda a Alberto y que Cristina conteste, pero si ni me llamó, Alberto entonces llama a Cristina y hablan una hora. Y cuando cortan, Alberto mira a su entorno y dice, listo, es Batuque. Batakis, lo corrigen. Eso, batatas. La fugaz brevedad de Batakis nos dejó un sinfín de chistes griegos en el cajón. Y luego llegó el superministro de la buena onda. Más asumió el mando de una economía casi sin reservas. Y ahí nomás dijo, teneme la birra que te lleno el central de dólares. Y salió a conseguirlo con la sonrisa de punta. Se fue de gira, le hizo mollejas a unos gringos en el Tigre, le puso $1 amable a lo de la soja. Todo a puro carisma, aunque más de uno se quedó preguntando cuándo el Sergio iba a tocar una que cobremos todos. Pareciera consolidarse un modelo cuyos principales pilares no son el salario y el mercado interno, sino las exportaciones generadas por una economía extractiva. De allí derramaría hacia el resto de la sociedad. Todo aquel que produzca una materia prima y la exporte será beneficiado. Eso explicaría el coro de empresarios de estos sectores que fueron a ver cómo asumía su pollo, aquel al que apuestan desde hace una década. Y ahora todos los destinos del Frente de Todos en términos electorales parecen depender de cómo le vaya a Sergio Tomás con la economía. Si le va bien, esto es, lograr un país
Sin corrida del dólar y con una inflación en paulatina desaceleración, el oficialismo tiene chances electorales. Y si el Frente tiene chances electorales, va a ser por Massa. Así que damos por hecho que en ese caso, él va a ser el candidato. Ahora, si la economía no repunta, agarrate Catalina que van a rodar cabezas, ¿eh? Pero por fortuna para el Frente de Todos, los de enfrente también anduvieron en una. Le pones un cuadrilátero de disfraces, una musiquita de entrada y vuelve Titanes en el Ring, el programa de Martín Kardashian. No, perdón, me agarró un Biden, ¿no? Actualmente el PRO, la línea del Mauricio, tiene 2 candidatos a presidente lanzados ya en campaña, el Horacio y la Patricia. Si bien ambos comparten las mismas ideas económicas y políticas, como ella no tiene ninguna responsabilidad de gestionar nada, le queda muy cómodo correrlo por derecha. Por eso no tuvo empacho en salir a pintarle la pelada al Horacio con el episodio de las vallas en Recoleta. Su argumento se escucha clarito en este video al que algún militante le agregó música épica y quedó finísimo. Entonces por eso yo grito y le digo a Horacio, Horacio, si vos vas a poner un operativo, bancalo. Nosotros tenemos que mostrar que somos capaces de manejar el poder y que no nos corre ninguna Cristina de la esquina de su casa, no nos corre. Era más discreto si directamente le grababa un video de 1 hora diciéndole una y otra vez cagón. La postura de Pato hizo enfurecer a Larreta, que por supuesto consultó a sus asesores que lo reprogramaron para que fuera a verlo a Majul en modo robot de La Paz. Yo no estoy de acuerdo con buscar escalar la agresión como método de resolver los problemas. No le gustó lo que dijo Patricia Bullrich, ¿no? Todavía está pendiente para Juntos por el Cambio definir qué van a hacer con el Javi Milei. Macri y Bullrich lo necesitan adentro, pero los radicales y Larreta lo quieren afuera. Es como una de esas comedias de bodas en las que tienen que presentarle un novio libertario y un abuelo radical, interpretados por Darío Lopilato y Robert De Negri. Milei arrancó el año pisteando como un campeón, pero de pronto abrió la boca y se morfó la banquina entera, así ñam, ñam, ñam. Gerardo lleva un mes practicando el albertismo, o sea, disparándose tiros en el pie. Desde aquel debate con Grabois en el que mencionó lo de la venta de órganos como un negocio más, pasando por las imputaciones por recomendar a un grupo de inversores que huelen más a estafa piramidal que el funeral de Tutankamón. Y ahora se le desata una furiosa interna en el seno de su partido. ¿Qué habría desatado esta interna? Que la Karina y el Kikuchi al parecer promocionan una candidatura de Viviana Canosa para jefa de gobierno 2023. Un trago duro de pasar. Lo cierto es que Javier Gerardo es todavía muy tiernito en esto de hacer política y cuando lo sacan de su zona de confort, un set de televisión, se lo comen con 2 pancitos. Y ni bien se mandó la de los órganos, los medios ya lo estaban esperando con el cuchillo entre los dientes. Casi en cadena nacional salieron a decir que estaba bajando su imagen pública. Hola, soy Fede Simonetti de 2017. Todavía no sé lo que va a pasar en los próximos 5 años, pero seguro dentro de 5 años van a ser una temporada increíble de País de Boludos. Así que si pueden, hagan un aporte en su último programa, por todo lo que pasó el año. En aquel año que todavía no conozco, ¿no? Qué sé yo, va a haber de todo, animaciones, una edición exquisita, el diseño gráfico del carajo, unos guiones, y una... Aporten sus últimos morlaquines en paisdeboludos.com.ar. Chao. Lo cierto es que la derecha fue una de las grandes protagonistas de este año. Lograron instalar agenda y discursos aprovechando la polarización de una sociedad que ya tiene la paciencia de cristal después de barrer los platos rotos de bodas a las que ni siquiera le invitan. Comprobamos además que la retórica violenta después tiene su correlato en acciones concretas, como sucedió con el atentado a Cristina, donde los ejecutores materiales muestran contactos con un submundo de violentos simpatizantes de Milei y de Bullrich. Del teléfono de Brenda se desprende que ella participó de la violenta marchita del 18 de agosto que congregó a unas 50 personas crispadas que llevaron antorchas y lanzaron pirotecnia contra la Casa Rosada. La convocatoria la lanzó Revolución Federal, una organización fundada en mayo por Leonardo Sosa y Jonathan Morel, y que desde entonces hacen escraches a diputados peronistas y de izquierda, ministros, funcionarios, lo que dé. Tienen mensajes violentos en redes, amenazas, hablan sin empacho de matar al presidente, a la vice, muestran orcas y guillotinas. No parecen tener un mensaje muy claro, pero sí están convencidos de una cosa: hay que pasar a la acción. Con el tiempo supimos que el grupo Caputo, de los hermanos del Luis, quien fuera ministro de Macri, le puso 15 millones de pesos a Jonathan Morel, y se cree que eso podría haber sido para financiar el atentado o al menos financiar grupos que armen bardo. A río revuelto, ganancia de opositores. Justamente esta semana la defensa de Cristina recusó a la jueza federal María Eugenia Capuchetti por negarse a investigar el nexo entre la banda de los Copitos, que fueron los agresores materiales, y la agrupación Revolución Federal, que viene instigando hechos violentos desde hace rato. De hecho, ofrecían
hordas con antorchas como opción de su cafecito. Y estaba baratita, te digo que para animar cumpleaños infantiles, garpa. Pero volviendo a Cristina y el drama que tiene con la justicia, el problema es que para ella a la larga es un sistema de pierde o pierde, porque todo termina inevitablemente en la mesa chica de los Cuatro Fantásticos. Horacio Rosati es un tipo listo que sabe rosquear. Fue convencional constituyente por Santa Fe, intendente de la capital provincial, procurador de la Nación y un año ministro de Justicia con Néstor Kirchner. Luego en 2006 se fue a la actividad privada y volvió 10 años después como miembro de la Corte Suprema. Le critican no ser un gran jurista. De hecho, quienes lo desprecian dicen que su mayor obra fue un tratado de derecho municipal. Pero es un tipo de intereses varios, doctor en Derecho, en Historia, con algunos libros publicados. Rosati, junto a su asesor estrella, lograron cargarse en la presidencia de la Corte a Carlos Rosenkrantz, quien ostentó ese cargo durante el macrismo. Un tipo muy callado, por no decir casi un robot, muy cercano a las corporaciones. Fue abogado de cientos de empresas, entre las que se encuentran Clarín y Pharmacity, y dicen que en la nalga tiene un tatuaje que dice Asociación Empresaria Argentina dentro de un corazón. Otro vivo que juega la mancha con los Mirage es Ricardo Lorenzetti. Contactos, relaciones, reuniones privadas, rosca, enemigos públicos como Lilita Carrió, amigos poderosos. El kirchnerismo señala a Lorenzetti como el principal instrumentador en la Corte de la persecución judicial en su contra, sobre todo a partir del control de la oficina de escuchas, donde se realizaba espionaje, pero con cobertura legal. Y después está Juan Carlos Maqueda, que la juega de Cayetano porque en un momento dijo, che, hagan lo que quieran, yo administro la obra social del Poder Judicial de la Nación. Hablamos de una obra social de empleado de la Justicia Federal que no controla un sindicato, sino la Corte, porque donde huelen guita, ahí están. Maneja 1.000 millones de pesos por mes. Maqueda está acusado de hacer un desfalco que ni te cuento. Pero bueno, ¿quién lo va a investigar? Cualquier denuncia que reciba es cuestión de apelar a fondo. Total, en la justicia todo termina en la Corte. Bueno, después hay un montón de cosas que ni nombramos. Hubo más conflictos con los mapuches, con sindicatos como los de los neumáticos, hubo más incendios en el Delta, no nos hicimos millonarios por lo que va de las cerealeras, pero por suerte todavía tenemos reactores nucleares y reservas de litio. Y también tuvimos un momento de un altísimo vuelo creativo que metimos unas animaciones que ni te cuento, Hicimos La Mosca en la Casa Rosada, Las Milei y Una Noches, éxitos como El Censista, Mazinger K, La Corte Salomónica, Espanto. Y también hicimos nuestra colección de stickers, Juntalos que pronto sale el álbum. En fin, un año con muchas cosas, pero más que nada, un año que ya se acaba. Pero Fede, falta un mes y medio. ¡Ya se acaba, dije! ¡Ya se acaba! ¡Mierda, carajo! Lo importante es saber que siempre se puede revivir el pasado viendo la colección completa de PDB. De hecho, si le dan play al capítulo 1 ahora, llegan justo con el intento de magnicidio a Cristina para Navidad, Qué lindo momento para disfrutar en familia. Y bueno, ya no queda más que agradecer a Bombay Studio, a Manu y a Dami que nos permitieron grabar en este lugar genial, a Bolivia que me dio la ropa y la cerveza placebo, y por supuesto a las personas que trabajamos en este proyecto este año, en edición Martina Maskin, Rocío Puente de Diego, Belén Luna, Lara Margaretini, Jessica Jacqueline Schifino, Juan Martín Gené estuvo en el guión periodístico, Emiliano Aybar en el archivo, Juan Bautista Selva en las animaciones, La Vieja Flores en el diseño gráfico, Fede Winner en la producción ejecutiva y Julián Urman en dirección y por supuesto en guión, Y por supuesto ustedes también que están del otro lado y que financiaron todo esto y que si no era imposible llevarlo adelante, porque en este 22, País de Boludos, lo hicimos entre todos. Salud. No había sidra, champagne, ¿no? Solo birra. A esperar que sea un cierre de temporada especial con unos 30 minutos de contenido, decía un optimista Maximiliano Camelino sin pensar que se iba a encontrar con un programa de refritines. Mariano Crunchray nos dice, 11 personas para hacer esta garcha, ahí va mi like. Sos un tipazo, Mariano, igual una es contadora, técnicamente así como que no interviene en el producto final, pero interviene. Osito Gordito nos dice, bajada de línea buscando la delirante ley comunista de prohibir internet. Tal cual, Osito, justo eso era lo que planteábamos, sí. Postdata 1, pero si ustedes decían que no existía tal grieta cuando la nata la predijo, que cambiaron ideas porque ahora sí conviene decirme que sos peronista sin decirme que lo sos. Postdata 2, buenísima forma de subestimar al liberalismo. Sigan así que el año que viene somos gobierno. ¡Viva la Liber Canejo! Bueno, Osito, bueno.
Baco Cervaco nos dice, bueno, al fin te diste cuenta. Sí, al fin me di cuenta de la cosa, de eso que vos pensás, claro. Nicolás Correa nos aclara, ¿cómo se nota que dejan de laburar por el Mundial? Nada que ver, Nicolás, nada que ver. No te permito que vuelvas a mencionar una cosa así. Fede, ¿por qué sos tan talentoso y poco conocido? Hacete un tema de trap. Bueno, muy amable, Facundo, me haces sentir muy bien. Hago stand-up, así que en mis redes me puedes seguir. Fede Simonetti. Nahuel Tudela nos dice, muy buen programa, Fede, gracias por todo lo realizado este año junto a tu equipo. Espero el último programa del año y que el 2023 los tengas de nuevo. Saludos desde Río Turbio, Santa Cruz. Saludos, Nahuel, te queremos mucho. A vos y a Celeste González, que dice, Fede, con mi pareja los escuchamos todos los domingos cuando volvemos tarde del laburo y hacen que terminemos riéndonos y charlando mil cosas. Él no sabe que iba a poner este comentario, se llama Pablo. Mándale un saludo en el próximo video, te lo pido por favor. Y ojalá continúe el año próximo. Saludos. Ay, qué mensajes amorosos, ¿eh? Muchísimas gracias a todos los mensajes que nos dejaron en esa línea. Espero que hayan disfrutado los 30 programas que hicimos este año. La verdad nos esforzamos muchísimo, y justo quedó un mensaje. A ver, Gus, que dice, qué bárbaro lo que hacen estos pibes locos, ¿eh? ¿Cómo cobran el aguinaldo si pausan los aportes? Dejen opcional la Laura Pausini. Bueno, Gus, justo entraste justo, ya sabes que, a propósito de que lo mencionas, vamos a ir de baja. Nosotros cobramos noviembre, pero recién en diciembre. O sea que a medida que vaya el mes de diciembre, paguen los que están suscritos el mes de diciembre, le vamos a pausar las suscripciones, ¿no? Después, si quieren aportar algo más, pueden hacer el aporte único en paisdeboludos.com.ar como un regalito de Papá Noel o Reyes o lo que fuera, ¿eh? Les agradecemos muchísimo haber estado y apoyado y todas las muestras de cariño que nos dieron a lo largo de todo este año. Todavía no sabemos realmente qué vamos a hacer en 2023, estamos evaluando muchas cosas simultáneas, pero de todos modos no se desmanija, falta un montón. Les deseamos que tengan un gran fin de año y gracias por estos 30 programas de País de Boludos formato original, récord en un año, así que muchísimas gracias, lo pudimos hacer porque País de Boludos lo hicimos entre todos. Hasta el año que viene. Nos está terminando el programa. Agradecemos a nuestro operador Nicolás Rearte por su trabajo que nos permite salir al aire, a todos les oyentes por su atención, especialmente a los que ponen me gusta en nuestras páginas de Facebook. Antes de despedirnos, les recordamos que nuestro programa de radio, Obligados a Volver, se transmite todos los miércoles a las 18 horas y sábados a las 19 horas. Y tenemos una nueva propuesta, la entrevista, un buceo sobre los orígenes y actividades actuales de las personalidades destacadas los martes a las 21 horas. Este fue otro programa de Obligados a Volver, emitido desde nuestra página en Facebook, Obligados a Volver, programa radial. Volvimos, pero estamos obligados a seguir militando, porque la patria sigue estando en peligro, ya que la derecha reaccionaria conspira para derrocar a nuestro gobierno, que con sus aciertos y errores trata denodadamente de resolver las dificultades provocadas por las dos pandemias. Por eso continuaremos con nuestra tarea, siguiendo el legado del Libertador San Martín. Cuando la patria está en peligro, todo está permitido excepto no defenderla. Recordando y reivindicando nuestras consignas fundacionales. Lealtad a Perón, Cristina Conducción.